Ah, ya, que puede estar más cerca, yo le aviso cuando se meta en foco. Bueno. Buenas tardes, Ibar. Muchas gracias por recibirnos, señor. Ma, como es, donde usted sienta que está bien, no se ve nada de usted, digamos. Qué bien, Bueno. ¿verdad? Sí, qué bien. ¿Ya está grabando? No, todavía no hemos... Sí. ¿Ya? ¿Lo empiezo? Sí, ya está grabando ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, ya está en rec. Dele, entonces Ok. sea feliz. Bueno, primero, háblenos un poco de usted, de su vida, qué es relevante. Bueno, para sintetizar, en 1973 me vine a Costa Rica para pintar. Y lo que pinto, el tema es que siempre recuerdo a la persona que mira mi cuadro de que existió una civilización anterior y que no hay que olvidarse de eso. Entonces pinto rasgos arqueológicos. Y viniendo a Costa Rica, lo que más me llamó la atención fue las esferas de piedra de Costa Rica, son bellísimas. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de dar cursos en la Universidad de Costa Rica, se me preguntó, ¿pero qué nos enseñaría? Y yo respondí, pues, que me gustaría investigar con los estudiantes para qué hicieron los indios las esferas de piedra, porque me parecía que lo que decían los arqueólogos ortodoxos de que eran símbolos de estatus no era convincente. Para mí eso es algo que se entiende hoy en día, pero que los indios no creo que tenían un problema con el estatus. Entonces, después de muchos años de investigación, surgió que la verdadera función de esas esferas era indicar direcciones astronómicas para poder navegar a ciertos destinos conocidos, sitios sagrados del mundo, como la isla de Pascua, como Stonehenge, como la entrada al mar Mediterráneo y la gran pirámide de Cheops. Eso fue, digamos, el comienzo. Y la curiosidad por estos rasgos arqueológicos nacieron antes de venir a Costa Rica. ¿Cómo fue que llegó ese conocimiento? Digamos que sí, siempre tuve un interés sobre los indicios arqueológicos, pero más que nada del libro o de los libros de John Michel, quien escribió sobre el paisaje de Inglaterra en el cual se hallaban varios restos arqueológicos, entre ellos Stonehenge. Y entonces me propuse ver si había en Costa Rica el mismo tipo de indicio, porque John Michel decía que Stonehenge estaba rodeado por ciudades y indicios que les permitían a los antiguos encontrar el camino para llegar a sitios sagrados. Entonces lo primero que hice con mis estudiantes fue pedir un mapa de Costa Rica y buscar dos pueblos o dos lugares que tengan el nombre de Bolas. Y efectivamente está la ciudad de Bolas y encontramos el Cerro Bolas en la región Brunca. Y dos ciudades son como dos puntos que establecen una línea, un eje, y ese eje nos lleva directo a al antiguo puerto de Uvita. Y en Uvita, por lecturas que hicimos, existían las bolas más perfectas que se han encontrado en Costa Rica. Una de las cosas respecto a las bolas que se han encontrado en Costa Rica y en los descubrimientos arqueológicos es que contradicen en muchas formas a la historia que se nos ha contado en el colegio,
Bueno, por cierto, yendo a una gira a investigar las bolas de uvita, hablamos con la gente local y preguntamos qué podría significar que haya bolas en uvita. Y uno de los señores me dijo que Uvita era un antiguo puerto de una cultura marítima, y ahí nació la idea plausible de que eran marineros los que construyeron las esferas de piedra. No eran maiceros, no era la explicación ortodoxa. Teníamos un nuevo comienzo para el cual teníamos que encontrar muchas otras evidencias para hacerlo creíble. Creo que muchas personas, al igual que yo, cuando escucha esto, se le llama esa chispa, eso que nos dice, bueno, esto por allá representa una evidencia que tal vez refleje realmente lo que sucedió, y que hace diferencia estas teorías. Bueno, primero que nada, para poder hablar en qué se diferencia lo que propongo en este proyecto de la Atlántida con lo que proponen las diferentes escuelas de antropología y arqueología, en el transcurso de los años que han pasado desde el principio de la investigación, lo destacado es que las escuelas tradicionales no abarcan las culturas marítimas, sino las culturas agrícolas. Su paradigma es que la civilización surgió de excedentes agrícolas, pero eso no explica cómo surgieron las grandes ideas de la astronomía y de la ciencia, porque no se justifica conocer el zodiaco, por ejemplo, para cultivar maíz o otros cereales. Entonces, mi propuesta es que se debe interpretar los vestigios arqueológicos, especialmente los encontrados aquí en Costa Rica, con un paradigma marítimo y no maicero o agrícola. Bueno, ya hablamos de las bolas de uvita, por ejemplo, pero ¿qué otras evidencias respaldan este enfoque marítimo? Muy sencillo. Si uno visita los 3 museos de Costa Rica, los museos principales, lo que allí encontramos no son piezas de oro de decoración personal o piezas de jade de decoración personal, como se nos viene diciendo, que más bien son herramientas marítimas para medir la altitud y longitud del navegante con la estrella polar y con otras estrellas. En otras palabras, es obvio que aquí existió una escuela de enseñanza marítima, y por eso digo que, por ejemplo, el sitio más famoso de Costa Rica, más famoso desde el punto de vista arqueológico, Guayabo de Turrialba, es una antigua universidad de transmisión de conocimiento, lo que la ortodoxia ni siquiera lo piensa, nadie lo ha explicado. ¿Cómo ha llegado a nuestros días grandes conceptos como es el zodiaco o como son las constelaciones y la esfera celeste que rodea el planeta? Y en el caso de adoptarse este paradigma, por decirlo de una forma, ¿cómo contribuiría esto a entender mejor y cómo contribuiría también a recuperar la continuidad histórica que se ha perdido? Bueno, justamente mi punto es que lo que ando buscando es encontrar suficiente evidencia que nos permitirían dar cursos
en las escuelas actuales desde el punto de vista marítimo. Y eso nos conlleva a tomar en cuenta lo que históricamente conocemos sobre las culturas marítimas de la prehistoria. El relato de Platón sobre la Atlántida y la gran civilización marítima que ella representó, el conocimiento estelar de los polinesios, es un gran área de investigación. Los polinesios de fijo no tenían un territorio para cultivar maíz, para decirlo así, eran pescadores, navegantes, y cuando extendí las direcciones de las piedras de navegar que ellos tienen, pues toda la Polinesia se volvió como en un continente que ellos podían tocar y visitar continuamente, hasta que suprimieron ese conocimiento los alemanes al conquistar la Polinesia. Pero ya casi perdido el conocimiento, un investigador inglés fue con su yate a visitar la Polinesia y a hablar con los grandes navegantes que usaban las estrellas para guiarse. Y escribió en un libro, We the Navigators, nosotros los navegantes, por David Lewis, que este conocimiento transformaría nuestro concepto de la historia. Estas personas eran tan hábiles para leer el cielo de día hasta un día nublado, que con solo ver 3 estrellas podían reconstruir todo el cielo y guiar sus naves. ¿Qué nos comparte acerca de su libro, el primero en América, de esos descubrimientos que puedan reflejar justamente esa cultura? Bueno, en mi primer libro, Atlantis in America, Navegantes o Navigators of the Ancient World, lo que intenté es demostrar que en América hay rasgos de culturas marítimas y que se nos viene diciendo que eran culturas cuyo interés era cultivar cereales. Sin embargo, los libros de ellos, los pocos que quedaban o quedan, tratan más que nada de la astronomía. Entonces argumenté que en vez de pensar que la Atlántida se hundió en medio del océano Atlántico, las culturas maya y las culturas de Costa Rica, de todo Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica tenían un conocimiento estelar que solo se justifica si lo usaban para navegar y orientarse en alta mar, y no era solamente navegación costera. Y lo que me faltó en ese libro es responder a la gran pregunta: ¿cuál era la lengua que se hablaba en la Atlántida? Y de ahí nace mi segundo esfuerzo con el libro escrito en español, Retorno en la Edad de Oro, la lengua cuadriculada de los huetares. Y ahí explico cuál creo, con buenas pruebas matemáticas inclusive, y bastante convincentes, de que la lengua madre, la lengua de la Atlántida, fue y es la lengua cachiquel, que creo que se originó entre los grandes navegantes de Costa Rica. Recientemente han habido investigaciones por parte de otros investigadores, ciertos investigadores, que casualmente sugieren esto, sugieren que hay evidencia de que en algún momento existió una sola lengua. ¿Qué considera de este nuevo libro que usted podría hasta servir de evidencia para corroborar que estamos
encontrar y llevar? Bueno, digamos que la mejor evidencia es la falta de evidencia, para no ser redundante, pero el punto es que sabemos que las lenguas que se hablan hoy en día tuvieron que tener un origen, en una lengua original, y se la ha buscado por más de 200 años, y según Wikipedia, ningún científico ha podido establecer cuál es esa lengua, y es un gran dilema para la ciencia. Sin embargo, mi libro está postulando el modelo de esa lengua y el por qué. Es cuestión de cambiar al paradigma marítimo y entender que inicialmente la lengua, como lo explico en mi libro, en español, que la lengua nació de la necesidad de orientarse con las estrellas de magnitud alfa y beta. Y de ahí nace el alfabeto, los meridianos y la existencia de la esfera celeste con las constelaciones. Y se necesita leer el libro para realmente entender todos los detalles. Pero para mí no hay duda, puedo mencionar la Biblia que habla de que hubo una lengua única, universal, antes de la destrucción de la Torre de Babel, o lo que hoy en día sabemos era una pirámide escalonada, después de lo cual se dio la confusión de las lenguas. Pero en una gran antigüedad, hablando de la continuidad histórica, siempre hubo varios dialectos, pero había una lengua, como la cachiquel, una lengua madre, que básicamente era conocida por los sabios y hablada en cualquier país del mundo para poder hacer sus acuerdos comerciales, porque yo considero que era una liga mundial de marineros que intercambiaban mercadería, y que Costa Rica fue visitada antes de la llegada de los españoles por los fenicios, por varias razones, y lo explico en mi libro. Costa Rica es un repositorio de tesoros arqueológicos que realmente reflejan esto. Si lo acompañamos usted a los museos o a Guayabo, ¿qué podemos esperar de ese centro? Pues como lo expliqué en mi primer libro, Andrés, hay quillas, hay, aparte de las bolas, hay quillas marítimas, que lo llaman los arqueólogos las lápidas, que fueron encontradas en Guayabo, son de piedra, pero el museo mismo lo admite que son copias de piezas de madera. Y esas quillas eran velas submarinas con las cuales uno podía navegar contra corriente y contra el viento. Y hay relatos históricos que menciono en mi primer libro, Atlantis in America, de que Pizarro, al navegar hacia Perú, la conquista de Perú, se topó con 3 balsas viajando contra corriente con 30 toneladas de mercadería y unas 20 personas a bordo. Él destruyó a esas personas, menos algunas que usó como traductores allá en el Perú, pero él se asombró que esas balsas navegaban en contracorriente. Hoy en día sabemos que lo hacían con las guaras. Todo esto lo podemos ver en el museo. ¿Cómo? Esto lo podemos ver. Sí, se ven en los museos, hay grandes piezas. Y fui a Perú a ver las piezas de madera que se han preservado en climas desérticos como el Perú, y efectivamente son muy similares a las lápidas de piedra que se han encontrado aquí. Lo que llama la atención es que allá no me encontré con ninguna guara de piedra. Aquí sí, lo cual a mi entender implica que los navegantes eran de Costa Rica y no del Perú. De hecho, Pizarro dice algo sobre eso. Cuando Francisco Pizarro nota el gran conocimiento
que tienen los incas en términos astronómicos, les pregunta a los incas de dónde aprendieron su conocimiento astronómico y ellos les responden. Nosotros íbamos cada 4 años al norte de Perú a consultar con los sabios en el país de la bola, y eso es Costa Rica. Aquí, según ellos, vivían los grandes sabios de la antigüedad y sus instrumentos están en el museo. Una de las cosas que se habla en la educación informal en ellas es que Costa Rica es un centro de biodiversidad, es un lugar muy importante, tiene una educación muy importante geográficamente hablando. Si asumimos que en efecto la cultura gotal era navegante, estamos hablando de que desde esta prehistoria, antes de la historia, ya América, Costa Rica entonces representaba un centro importante de No tengo pruebas exactamente. Hay algunas que llaman mucho la atención. Entre los polinesios uno encuentra la papa dulce del Perú. Y la única manera que pudo haber llegado a la Polinesia es por un trasiego marino. No podemos especular que fue llevada por algún ave o algún animal que nadó. Y hay otras evidencias que están definitivamente demostrando que la explicación de muchas anomalías en este país están ligadas a Costa Rica. Por ejemplo, recientemente el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Alex Retana, escribió un artículo sobre el hecho de que los piojos de Costa Rica están relacionados con los piojos de la Polinesia, y la única explicación es que había trasiego marítimo entre toda la Polinesia y Costa Rica. Para volver un poco a la otra pregunta que en Guayao, ¿qué es lo que podemos ir a ver? ¿Qué es lo que vamos a En Guayabo, principalmente, lo que vemos es a nosotros como somos en tiempos modernos. Es decir, lo que llama la atención, no solamente los instrumentos y la gran calzada, es que la cultura que nació y se desarrolló en Guayabo, y podría decir todas las culturas precolombinas, enterraban a sus ancestros a la par o en sus casas. Guayabo es un cementerio. Nosotros usamos cementerios como apartamentos donde guardamos a nuestros muertos y los vemos una vez al año, si acaso. Ellos caminaban entre los muertos. Ellos prestaban homenaje a los ancestros por el conocimiento que habían heredado de ellos. Entonces es un sitio bellísimo, un parque, universidad con restos de antiguos edificios que pudieron haber sido clases, caminos que señalan estrellas importantes, mezclado con la presencia de estos ancestros. Y tuve la oportunidad una vez, al hacer un documental para Learning Channel en Guayabo, y los productores de Learning Channel me preguntaron qué instrumentos podrían traer para ayudarme en la investigación, y yo les dije que sí, por favor, que traigan un equipo con radar vertical y lateral para ver qué hay debajo de la calzada de Guayabo y por todos lados. Y efectivamente encontraron grandes cámaras funerarias debajo de la calzada y montones de entierros que nadie sospechaba que estaban ahí. Guayabo es pequeño comparado con lo que realmente en la realidad grande algún día se aceptará, ¿no? Porque
Guayabo en sí, como está destapada ahora, tiene 2 kilómetros destapado más o menos. Pero los vestigios que la rodean me hacen sospechar que tiene 20 kilómetros. Una enorme urbe de una gran ciudad, y la calzada, ya sabemos que sale de Guayabo, recorre, según fotos que tengo y artículos de La Nación, 380 kilómetros. Desde Guayabo va hasta el Atlántico, el antiguo puerto de Suerre, hoy en día Moín, de ahí va a Puerto Viejo, y de Puerto Viejo va por varios lugares en Talamanca. Tiene 380 kilómetros de largo, con puentes colgantes. Se ven las bases a la par de los ríos de esos puentes, y para mí eso es una gran evidencia que ya es hora de no hablar de maiceros en Costa Rica, sino hablar de la presencia de una gran civilización que nuestra historia supuestamente contiene con los relatos de la Atlántida por parte de Platón y muchas otras culturas antiguas que hablan. ¿Cómo? Pues sí, para que veas toda la coherencia de todo esto, encontré un libro. Sigamos grabando, igual ahí está, pero nada más. Sí, como para terminar, me gustaría mencionar un hallazgo que hice en el primer libro publicado en América por los españoles, alrededor de 1526. Ese libro se llama Instrucción para navegar, del doctor Diego Palacios, y tiene un glosario de términos marítimos, y coincidentemente ajustar, que es la tarea principal de un navegante, ajustar su nave continuamente, en términos marineros significa o se dice ahuetar. Para mí, los huetares de Costa Rica hace miles de años transmitieron en el mundo antiguo el conocimiento astronómico que ellos habían adquirido, y todos los marineros de la época de la conquista ya sabían, aunque no se había descubierto los huetares de Costa Rica, que ajustar una nave era ahuetar, hacer como los huetares. No. Eran marineros.